Buenas noches. Mi propuesta de cambio de una educación tradicional a una de la posmodernidad es la simulación clínica. La simulación clínica en el alumno de las áreas de la salud es una propuesta actual que inició en Europa. En Europa desde los años 80 inicia la simulación virtual con casos específicos, como ya lo vimos en la cuarta semana, los estudios de caso, donde se le presenta al alumno para que se lleve a una simulación virtual o un paciente simulado. ¿Qué es lo que implica esta técnica de aprendizaje para el alumno en las áreas de salud? Evitamos estrés en el alumno, evitamos riesgos para el paciente y considero que es una excelente técnica de aprendizaje a nivel práctico en las áreas de la salud. ¿Cómo se realiza la simulación clínica en el caso de los alumnos? Primero se le solicita al alumno una revisión bibliográfica específica del temario de la asignatura. Posteriormente se hacen estudios de caso bien específicos donde se pueden observar sintomatología específica en la cual el alumno se va a enfrentar a ello cuando empieza a hacer sus prácticas clínicas o ya en el área laboral. Un ejemplo, pudiera ser, por ejemplo, dolor abdominal. Llega un paciente que cursa con dolor abdominal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno? Llevar a cabo las 5 etapas del proceso de atención de enfermería, manejado en enfermería o la metodología científica. Valoración. Especificar signos, síntomas, detalles específicos que llevarían a un diagnóstico. Entrevista, historia clínica, etcétera, etcétera. Todo lo que requiera para hacer un diagnóstico. Al realizar ya un diagnóstico, se planean intervenciones y cuidados referente ya a un diagnóstico que el alumno debe de llegar de acuerdo a la sintomatología y a los antecedentes bibliográficos que ya revisó. Lo importante es que se lleve con toda la metodología, con toda la normatividad y sobre todo una atención con calidad. Cuando el alumno realiza ya su práctica clínica, se va a tomar un video, se toma un audio, donde efectivamente se evalúa no solamente los conocimientos académicos, sino también los actitudinales. ¿Qué implica los actitudinales? Si el alumno se presentó con la persona, si el alumno considera que requiere más datos específicos para hacer la entrevista y si llega a un diagnóstico final que ya está el caso específico. No se deja nada en el aire, se toma una rúbrica específica y se hace una lista de cotejo donde se va a evaluar al alumno. ¿Qué es lo trascendental en esta simulación clínica? ¿Qué es un paciente simulado? El paciente simulado va a cooperar sin ningún problema con el alumno no tiene estrés y posteriormente a llevar las etapas de valoración, diagnóstico, planea bien sus cuidados, hace las intervenciones adecuadas, ejecuta sus cuidados y además evalúa. Ya que evalúa y dice, pues si se realizó o no se realizó, llega al diagnóstico fácilmente, ya se evalúa como tal, se pondera al alumno y lo más importante es que se evalúe en positivo. ¿Qué implica esto? Se le pregunta primero cómo se sintió. Y ya desde ahí el alumno baja la guardia y dice, ok, no me están cuestionando. ¿Cómo se sintió? ¿Qué haría mejor? Si pudo llegar al diagnóstico fácilmente, etcétera, etcétera. Y lo más importante de la simulación clínica es que se le felicita al alumno por todos los logros. Así sean mínimos, se le felicita y se le dice, claro que puede seguir adelante como usted considere
Y en su caso, si el alumno considera que tiene que volver a realizar la simulación, adelante, las veces que sean necesarias para lograr sus competencias, porque ese es el objetivo de la simulación clínica, que el alumno logre las competencias para enfrentarse a una práctica clínica ya con pacientes específicos o al área laboral. Eso es todo, muchas gracias.